Impactante. Papa León XIV enfrenta a joven teólogo rebelde en debate que sacude la basílica. El aire en la majestuosa Basílica de San Pedro se cortaba con cuchillo aquel día. Una sombra insólita recorría los corredores históricos del Vaticano, como si los viejos muros supieran de antemano que algo oscuro y retador estaba por desatarse. En un despacho revestido de oro y madera, donde el incienso apenas se atrevía a danzar con la luz que atravesaba los vitrales, el Papa León XIV recibía un mensaje que prometía hacer temblar los cimientos mismos de la Iglesia. No era un mensaje cualquiera, el pergamino llevaba un sello antiguo, imposible de ignorar. Algunos decían que contenía un misterio olvidado que sacudiría no solo la doctrina, sino el alma del líder más firme en la historia reciente del pontificado. Apenas el Papa tomó aquel papel, un escalofrío le atravesó el pecho, un nudo en la garganta le recordó la fragilidad detrás del poder. Apenas antes de abrirlo, apareció el joven T. al lado del Papa. El cardenal Martínez se apretaba los labios, su rostro duro como piedra. Él representaba el muro infranqueable del conservadurismo, el guardián incansable de lo inamovible. Su mirada era un puñal silencioso hacia el joven rebelde, y sus manos temblaban apenas, atrapando su rosario con más fuerza de la necesaria. «¿Quién se atreve a desafiar al Santo Padre?», masculló con voz seca. Pero ahí estaba también la hermana Clara, con una calma que parecía detener el tiempo. Su mirada era refugio, un faro en medio del torbellino. Sentía la vibración del conflicto como un latido distante que apenas lograba entender. Alzó la voz suave, casi un canto. La fe no muere en la duda, sino cuando dejamos de buscar la luz. Su presencia era un hilo de esperanza que cortaba la opresión del miedo. Su puño tembloroso apretaba el asiento mientras la frase del joven retumbaba en su mente. ¿Qué es esa verdad escondida en su sangre? ¿Cómo enfrentar un llamado que parece venir de lo más profundo, que desafía el mismo pilar de su fe? La basílica permanecía en silencio, expectante como si guardara la respiración antes de un terremoto espiritual. En ese instante se hizo evidente, no era solo un enfrentamiento de ideas, sino un choque de espíritus que podría cambiar para siempre la historia. Y la pregunta quedaba suspendida en el aire, densa, urgente. ¿Podrá el Papa León XIV sostener el peso de ese misterio sin fracturarse? Que la paz de Cristo esté con vosotros. Antes de adentrarnos en esta divina historia, debo hacerle una advertencia espiritual. Muchos hermanos han notado que sus suscripciones desaparecen sin previo aviso. Desplázate hacia abajo ahora mismo y confirma que el botón rojo sigue activo, para que no te pierdas ningún mensaje de fe. Y ya que estás ahí, danos tú. La tensión crecía en la estancia, mientras el silencio se hacía cada vez más pesado. El Papa León XIV miraba fijamente al joven teólogo, sintiendo que el aire se había vuelto eléctrico. Justo cuando la atmósfera parecía estar a punto de estallar, un sonido sordo reverberó en las paredes de la basílica. El eco resonó como un trueno en medio de la solemnidad del momento. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de cardenales irrumpe, dejando atrás un rastro de murmullos inquietos. En el centro, un hombre de pie, con cara pálida y temblorosa, gritando: «El sumo pontífice debe saber la verdad». La voz interrumpió el pulsante duelo de miradas. Todos se volvieron hacia el intruso, que parecía estar completamente desequilibrado. «¿Qué verdad?», preguntó el Papa, la voz un poco más firme. El cardenal Martínez frunció el ceño,
sus manos temblando aún más. El hombre avanzó, respirando de forma entrecortada, como si cada aliento le costara una vida. No tenemos tiempo para las formalidades. Señor, el secreto del que hablas, la sangre del Papa contiene un legado profundamente oscuro. El murmullo se multiplicó en la sala. La incredulidad voló de rostro en rostro. El joven teólogo, por un instante, se vio arrastrado por la marea del momento, sin saber si reír o gritar de horror. «¿Qué quieres decir?», indagó, el desafío en su tono transformándose en una mezcla de curiosidad y temor. «Tu madre, León». El hombre vaciló, acomodándose las manos como si intentara buscar apoyo. No era solo cualquier mujer, era una guardiana del saber prohibido. El linaje que llevas en tus venas es la clave de los secretos que han estado ocultos por siglos. Las palabras se fueron deslizando en el aire, una tormenta de revelaciones golpeando cada uno de los corazones presentes. La mirada del Papa se oscureció, sumido en recuerdos que había logrado enterrar. Su madre, una figura siempre distante y envuelta en plegarias, ¿qué sabía realmente de ella? La hermana Clara, su rostro palideció ante la mirada penetrante del intruso. «No, no puede ser, esto es un sacrilegio», exclamó, pero su voz tembló, como si el mismo fundamento de su fe estuviera en riesgo. El cardenal Martínez, apoyado en su tradición, dirigía dardos de incredulidad hacia el intruso, aun cuando en su interior comenzaba a dudar. Los antiguos textos lo confirman. La sangre del Papa tiene legado, pero a su vez, la Iglesia lo ha ocultado por miedo a la verdad, continuó él, sin poder contener el torrente de lo que transformaría el mundo católico. Tú, León XIV, eres el último eslabón de una cadena que podría cambiar el destino de la humanidad. Debes elegir, abrazar esta verdad o seguir con los ojos vendados. En ese instante, un temblor sacudió las paredes. La basílica parecía crujir como un barco de guerra a punto de hundirse. Los murmullos de oración se tornaron en un clamor nervioso. ¿Era posible que todo lo que habían creído se estuviera desmoronando? El joven teólogo, en una pelea interna entre el deseo de conocimiento y la devastación que eso podría acarrear, miró al Papa, esperando que su respuesta fuera clara. Pero lo que vio fue un hombre atrapado, dividido entre su linaje y su papel como líder de la Iglesia. ¿Qué hará su santidad? ¿Seguirá el camino ya pavimentado o se atreverá a abrir la caja de Pandora que lleva en sus venas? La pregunta flotó en el aire, la sala ahora en un silencio aterrador. Los ojos de León cayeron al suelo, agachando la cabeza como si el peso de sus ancestros estuviera presionando sobre él. Un grito agudo interrumpió el aturdimiento, y todos se volvieron hacia la entrada. Una sombra oscura se proyectó en el umbral, ampliándose con cada segundo. Era una mujer. Su piel irradiaba un fulgor extraño. Su mirada ardía con el fuego de una revelación prohibida. «He venido a reclamar lo que es mío», clamó, su voz resonando como el eco de una profecía. La reacción fue instantánea. Una combinación de terror, asombro y ansiedad llenó la sala. La verdad temida estaba a punto de salir a la luz, y una nueva sombra danzaba entre ellos. La revelación prometía perturbar todo lo conocido, y nadie podía prever las consecuencias que seguirían. La basílica no era solo un lugar de veneración, era un campo de batalla. ¿Qué destino aguardaba a León XIV en este nuevo cruce de caminos? La incertidumbre flotaba, densa y palpable, sepultando la fe en el silencio, y así solo el eco de una decisión por tomar resonaba entre aquellos muros, dejando a cada corazón latiendo en inquietante expectativa. La revelación prometía perturbar todo lo conocido, y nadie podía prever las consecuencias que seguirían. La basílica no era solo un lugar de veneración, la incertidumbre flotaba,
densa y palpable, sepultando la fe en el silencio. La figura femenina avanzó, sus pasos resonando en el mármol frío. Tras ella, una brisa helada atravesó la sala, como si el mismo Vaticano se estuviera conteniendo la respiración. Cada ojo estaba fijo en su rostro, en la mezcla entre belleza e imposición. «El legado no es solo mío, León», declaró, su voz estruendosa llenando la habitación. «Tu destino está irremediablemente entrelazado con el mío». León levantó la vista y los ojos de ambos se encontraron. Un relámpago de reconocimiento recorrió su cuerpo. «¿Quién eres tú?», preguntó, la voz titilante por la incertidumbre. Pero ella sonrió, un gesto que podía ser tanto una promesa como una amenaza. «Soy la guardiana de la verdad que ha estado oculta. Y tú eres la clave», dijo, señalando con un dedo tembloroso al Papa. La hermana Clara hizo un movimiento hacia adelante, su rostro pálido, rasgos tensos. «No importa lo que digas, la fe se mantiene pura, no arrasada por mentiras». Un aire de desafío se instaló entre ellas. «¿Pura?». La risa de la mujer resonó en el aire, cruel. «¿Cómo puede ser pura la sangre que alberga secretos tan oscuros?». La súplica de Clara se volvía cada vez más frágil. Entre la incredulidad y la terribilidad, la sala temblaba. El cardenal Martínez, con el rostro enrojecido de rabia, gritó: «Es un engaño. Aquí no hay lugar para sus mentiras». Pero en el fondo de su voz, una pizca de duda asomaba. La revelación había encendido una chispa. El intruso primigenio que había introducido la tormenta comenzó a temblar. «Lo que ella dice tiene algo de verdad. La madre de León no era solo una mujer, sino cuna de un linaje oculto. Pero esto era todo lo que quedaba de su legado». Su mirada se oscureció. «Nehemías ha vuelto». El murmullo en la sala se volvió un murmullo ahogado, como si aquel nombre fuera una maldición. «¿Nehemías?», repitió León, el nombre chisporroteando en sus labios. «¿Quién? ¿Quién es?». «Un demonio de nuestro pasado. Un culto antiguo que creyó que podía controlar la sangre de sus descendientes», explicó la mujer, mirando a todos. «Tuviste suerte, León XIV, al no saberlo. La verdad ha llegado a ti en el momento equivocado». Todo se volvió turbio. Una tormenta de murmullos, miedo, incredulidad. La hermana Clara se desvaneció en el fondo, sus filosofías quebrándose. Martínez se apartó lentamente, como quien se aleja de un fuego ardiente. «No, esto no puede estar pasando», dijo León, la voz quebrándose. «No puedo ser parte de esto». «Pero eres, y tú desde que naciste llevas la marca de lo prohibido. Debes despertar lo que duerme en ti», replicó la mujer, acercándose. Cada paso que daba resonaba con la inevitabilidad de una condena. Las luces de la basílica comenzaron a titilar, y los ecos de oraciones se convirtieron en gritos ahogados. La atmósfera se volvió eléctrica de nuevo, haciendo que el cabello se erizara. «¿Estás listo para desenterrar lo que aprobaste enterrar?», lanzó la mujer, su mirada ardiente. «Porque una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Tu linaje, tu esencia, todo será cuestionado». León sintió el peso aplastante de la predestinación. En un instante, comprendió que su vida no estaba solo marcada por su papado, sino arrastrada por sombras de un pasado que había intentado esconder. La sala se oscureció por un momento, y la figura femenina parecía brillar con una luz propia, intensificando las ansias de descubrimiento y terror. Un instante de silencio. ¿Qué camino elegirás, León? ¿El de la fe o el de la verdad inquebrantable? La pregunta flotó y resonó, densa y decisiva, dejando a los presentes con la respiración contenida. Las balas de un destino se alineaban. ¿Y él? ¿Qué iba a hacer?
¿Qué camino elegirás, León? ¿El de la fe o el de la verdad inquebrantable? La pregunta se quedó suspendida, un latido tenso en el aire. La figura femenina avanzó, su presencia era abrumadora. Cada palabra suya parecía vibrar, como si las paredes mismas del Vaticano temieran su voz. El Papa sintió un ardor en el pecho. Su mente era un torbellino. ¡Qué verdad! ¡Qué legado! Entonces un grito rasgado rompió la atmósfera. «¡Es suficiente!» Era el cardenal Martínez. Su tono bajo, pero cargado de furia, se plantó firme, su figura robusta contrastando con la delgada mujer. «Esto es herejía. No permitiré que derribes la fe de la Iglesia con tus mentiras». Su rostro se encendía, reflejando la lucha interna que desbordaba. El eco de sus palabras reverberó. Pero la mujer solo lo miró, despectiva. ¿Mentirosas son las verdades que han sido ocultadas por siglos? ¿Mientes tú, cardenal, o es solo miedo lo que habita en tu corazón? El silencio se hizo denso, como niebla espesa. Las miradas se cruzaron, desafiantes y ansiosas. León, atrapado en su asiento, sintió cada latido de su corazón retumbar en su pecho. Aceptar o rechazar, pero antes de decidir, el rugido del tumulto se intensificó repentinamente. De pronto, la puerta principal se abrió de par en par. Un grupo de hombres y mujeres, cubiertos con túnicas blanquecinas, irrumpió. Sus rostros eran serios, como si trajesen consigo la gravedad de un destino atroz. Avanzaron en formación, su silencio cargado de un propósito desconocido. «Nehemías no ha desaparecido, ha crecido en la oscuridad», clamó uno de ellos, su mirada fija en el Papa. «Venimos del culto, hemos despertado». Así la sala pasó de la incredulidad al asombro. León se sintió como un pez fuera del agua. «¿Qué significa esto?». Su voz tembló. Las revelaciones lo desbordaban. «El culto, Nehemías». «No entiendo». Un hombre de cabello canoso, con una cicatriz a lo largo de su mejilla, dio un paso al frente. «Tu madre entregó un legado más grande de lo que imaginas, y tú debes elegir. Pero debemos advertirte, León, la sangre no miente». La mujer que había irrumpido antes, con una intensidad casi hipnótica, volvió su mirada hacia él. «Sí, el legado es peligroso. El destino te ha llamado, pero has de tener cuidado. La verdad te obligará a tomar una decisión que puede destruirte». El cardenal Martínez, con la furia a flor de piel, se interpuso entre el Papa y el grupo. «No los dejéis hablar, no sabemos qué nos traen». Pero sus palabras se perdieron ante la inminente revelación que usaría la voz como un eco de lo prohibido. De repente, la figura femenina extendió su mano. «¿Estás listo, León? La marca es más que un símbolo. Es una elección. Tienes la opción de reescribir la historia o dejar que te borren de la memoria». El silencio se convirtió en gritos de incredulidad. «No puede ser», exclamó la hermana Clara, el rostro blanco como un lienzo. «¿Realmente creéis en sus palabras?». «Es la verdad que siempre temiste», estalló la mujer, retando a los presentes. «La historia de tu madre, León, es la clave que desatará la tormenta». Fue en ese momento que el sonido del suelo crujió. Una vibración profunda, como un tambor que resonaba en la tierra misma. El tiempo parecía detenerse. Las luces titilaban, y una sombra oscura creció en la esquina de la habitación. Algo antiguo despertaba. Un destello de terror se reflejó en los ojos del Papa. «¿Qué está pasando?». La voz de León apenas era un susurro entre el caos. La figura oscura dio un paso adelante y con voz poderosa proclamó: «Soy el eco del pasado. El legado de Nehemías se extiende más allá de la sangre. León, tú no eres solo la clave, eres la puerta». La sala temblaba, el aire se volvía denso y pesado. Todos contenían la respiración ante el anuncio aterrador. La revelación de su linaje, el culto, la oscuridad, todo se entrelazaba como un hilo de pesadilla.
En ese instante, León comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La decisión había llegado, pero entre la verdad y la fe, solo se alzaban sombras. Buenas tardes. ¿Te consumirás el camino o iluminarás el camino? La pregunta flotó nuevamente pendiendo en el aire, apremiante y llena de gasas de incertidumbre. Las miradas ansiosas se fijaron en el Papa. El aire pesado vibraba con una energía frenética. León sintió el sudor deslizarse por su frente. Su corazón latía con fuerza. Un silencio se instaló, cargado de una tensión palpable. La figura oscura ante él parecía cobrar vida, un espectro del pasado que ahora avanzaba, sus ojos como brasas en la penumbra. Eres más que un líder religioso, León. Eres la clave de un destino que ha estado latente demasiado tiempo. De repente, un grito rasgó el aire. La hermana Clara, con su rostro pálido, dio un paso adelante, como si un rayo hubiera atravesado su ser. «No, no puedes hacer esto, León. Recuerda quién eres». Su voz era un eco de desesperación. Todos se giraron hacia ella. León sintió un nudo en el estómago. ¿Recuerda quién eres? Sin darse cuenta, sus pensamientos recorrieron el tiempo, volviendo a su infancia, a su madre, a los secretos que siempre la rodearon. ¿Quién eres realmente, hermana Clara? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. Ella se quedó quieta, los ojos parpadeando con confusión. «Lo que estoy haciendo es por tu bien, León. Por el bien de la iglesia», respondió, su voz temblorosa. Pero había algo más detrás de sus palabras, algo oculto. «¡Basta!», gritó el cardenal Martínez, su frente arrugada por la furia. «Esto es una locura. Nehemías no puede regresar. Tú no puedes permitirlo». La figura oscura sonrió con desprecio. ¿Un culto antiguo que se esconde entre las sombras? ¿Es eso lo que crees? Los ecos del pasado nunca olvidan, y la verdad siempre encuentra su camino. El intruso al lado de Clara miró en la dirección de León. No está solo. Todos tenemos un legado. Aún así, el tuyo es el más pesado. El aire se volvió eléctrico nuevamente. Los murales de la basílica parecían cobrar vida, y la luz titilante acentuaba las sombras. León sentía la presión de una elección, de un camino. Entonces, otra irrupción. Desde un rincón oscuro, un hombre apareció de la nada. Su cara estaba cubierta por una capucha, y la presencia era casi fantasmal. El hombre que crees conocer, León, no es quien dice ser. La madre que adoras, ella sí tiene secretos, pero no es lo que piensas. Ella tuvo un pacto con Nehemías. Los murmullos se transformaron en un rugido de incredulidad. Todos giraron hacia el nuevo intruso. «¿Qué estás diciendo?», preguntó León, su voz temblando con confusión y miedo. «Tu madre no solo era guardiana del conocimiento prohibido, era parte de él. El mismo Nehemías no es otra cosa que un fragmento de su legado. Ella lleva más sangre en sus venas de lo que se ha revelado». Cada palabra del extraño resonaba como un trueno. Cada frase era un golpe, desnudando la historia, desgarrando la fe que León había conocido. La mirada de León se endureció. «No, no puede ser, mi madre. ¿Por qué no me lo dijo?» «Porque sabía que este día llegaría. Sabía que la verdad te consumiría», contestó, su voz baja pero intensa. La capucha se apartó ligeramente, revelando un rostro marcado por la angustia. «Eres su hijo, León, pero también el hijo de un legado oscuro». Repentinamente, el suelo pareció temblar bajo sus pies. Una vibración profunda retumbaba en el aire. «No, esto no puede estar sucediendo», exclamó León, sintiéndose atrapado en un torbellino de revelaciones. Las luces titilaron violentamente, provocando sombras que danzaban alrededor. «¿Qué haremos?», gritó la hermana Clara,
su voz sobresaltada, buscando la dirección de León, pero él estaba aturdido. Todos los rostros estaban fijos en él, expectantes, aterrados. ¿Qué harás, León? ¿Te atreverás a desenterrar lo que está dormido en ti? La pregunta volvió a flotar, llena de urgencia en el aire, y por un instante León sintió el peso de su linaje, el eco de su historia atronando en sus venas. Cada segundo se alargaba, como si el tiempo se estuviera retorciendo, y la decisión que tenía que tomar siempre pendía sobre él, ineludible. ¿Y si su legado nos arrastra a todos hacia la oscuridad? Un escalofrío recorrió a León mientras la pregunta giraba en su mente, intensificando el caos que lo rodeaba. Un silencio aplastante. Todos esperaban su respuesta, y él sabía que el momento estaba cerca, pero en el fondo de su alma, una vieja pregunta resurgía. ¿Qué verdad realmente quería encontrar? Oye, ¿y si su legado nos arrastra a todos hacia la oscuridad? Un escalofrío recorrió a León mientras la pregunta giraba en su mente, intensificando el caos que lo rodeaba. La tensión palpaba el aire, haciéndose tangible. Miradas llenas de expectación lo atravesaron. Cada persona presente parecía un hilo en un telar de intrigas. El cardenal Martínez, con sus puños apretados, resopló. No podemos permitir que esto continúe. La fe no se puede destrozar por una mentira. Ese eco resonó en las paredes, pero el corazón de León se debatía en un tumulto de confusión, miedo y una curiosidad prohibida. ¿Qué verdad realmente quería encontrar? Entonces, el misterioso recién llegado, con su rostro parcialmente cubierto, dio un paso hacia él. Sus ojos oscuros brillaban, como si pudieran atravesar su alma. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. ¿Pero estás preparado para recibirlo? Su voz era como un susurro, lleno de promesas y terrores. León sintió un escalofrío. Un eco del pasado vibró en su mente. Cuerpos tensos a su alrededor. Cada paso que daba el extraño era un tambor que resonaba en la quietud desesperante. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa, casi un hilo. La mujer de la figura oscura le lanzó una mirada que hablaba de secretos antiguos. Soy una sombra del pasado, una guardiana de verdades que se han ocultado. Cuando todo esto se desate, habrá un sacrificio. Las palabras flotaron en el aire como un grito ahogado. Un murmullo de incredulidad se coló entre las sombras de la basílica. León sintió su estómago retorcerse. ¿Un sacrificio? ¿A quién? No estás escuchando, interrumpió el intruso, sus palabras cortantes como un cuchillo. El sacrificio no es uno en el exterior, es el que debes hacer tú mismo. Una decisión que afecta a todos y que podría reclamar tu vida. Las luces titilaron nuevamente, y una ráfaga de viento gélido atravesó la sala. La atmósfera espesa se volvió casi irrespirable. Las sombras danzaban en su alrededor, como si la misma basílica supiera que una tormenta se avecinaba. León luchaba por asimilarlo. No puedo ser parte de esto. No quiero ser quien arruine todo lo que he creído. Un rugido de emociones sacudió el lugar. La mirada de la mujer se endureció. Tienes el poder para cambiar todo, pero el miedo a la verdad te puede consumir. Acepta tu legado y lo que implica, porque de lo contrario serás consumido por las sombras de aquellos que temen la luz. De repente, un grito resonó, cegado del fondo. León, era Clara, su voz llena de angustia. No lo escuches, es un truco. Con su expresión asustada, avanzó hacia él, pero la sombra del culto comenzó a rodearla, acercándose lentamente. León se sintió abrumado. ¿Un truco? ¿Es un truco esta realidad? Un instante de silencio. La mujer osada frente a él sonrió de manera siniestra. Es hora de que descubras quién eres. No solo el Papa,
sino un hombre marcado por su verdad. La sangre no miente, León. Acepta tu linaje, o estarás en un giro sin retorno. La realidad comenzó a desmoronarse. Un fuerte estruendo hizo eco en la sala, y todos quedaron en silencio. La figura oscura levantó la mano. La revelación comienza ahora. Y en ese mismo instante, una luz cegadora apareció, revelando algo que nadie esperaba. Un artefacto antiguo en el centro de la sala, pulsando con una energía vibrante. Las sombras retrocedieron. Todo se iluminó. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué es eso?», murmuró alguien entre la multitud. El artefacto se hacía tangible, un objeto pulsante de energía que parecía querer hablar. «Es la llave de tu legado», dijo la mujer, su voz volviéndose un eco. «Pero también es tu perdición, León. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tocarla?». El miedo se apoderó de él mientras miraba esa luz brillante en el corazón de la basílica. ¿Qué haría? ¿Podría realmente enfrentar lo que ello implicaba? ¿Sería el fin de todo lo que conocía? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza. Una decisión inminente se cernía sobre él como un hacha lista para caer. ¿Se atrevería a desenterrar lo que estaba a punto de despertar? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza. Una decisión inminente se cernía sobre él como un hacha lista para caer. ¿Se atrevería a desenterrar lo que estaba a punto de despertar? León sintió que su corazón latía desmesurado. El artefacto brillaba, pulsando como un antiguo corazón en su último suspiro. Las miradas a su alrededor se concentraban en él, llenas de temor y anhelo. La hermana Clara, pálida como la cera, le suplicaba con sus ojos. «No lo hagas, León. No puedes dejar que ese objeto decida tu futuro». Pero el joven papa estaba hipnotizado por la luz. La energía vibrante emanaba una calidez que lo envolvía, atrayéndolo como un canto ancestral. «¿Qué pasa si este objeto es la respuesta a todo?», pensó. Pero su voz interior, temerosa, le advirtió del peligro. «Tócalo, León. La verdad te espera». La mujer de la sombra lo instó. Su voz suave y persuasiva, como un susurro que podía sanar o destruir. Su mirada estaba fija en él, brillando con una intensidad casi hipnótica. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse, un estruendo ensordecedor resonó. La puerta de la basílica se hizo astillas, y un grupo de hombres ataviados de negro irrumpió en la sala, como sombras en la penumbra. «¡No lo toquen!», gritaron, moviéndose con una precisión aterradora. La atmósfera se volvió eléctrica. León, que había estado a punto de alargar la mano, retrocedió, el terror invadiendo su ser. La figura femenina se volvió hacia los recién llegados, su semblante endurecido. «¿Cómo os atrevéis a interrumpir?». Eran miembros del culto, marchando con autoridad. Uno de ellos, el más alto y enigmático, se adelantó. «Olio, no tienes idea del peligro que enfrentas. Ese artefacto es la raíz de todo lo que hemos intentado evitar. No puedes dejar que caiga en esas manos». «¿En cuáles manos?». «Las tuyas», le lanzó la mujer con desdén. «El legado no es solo mío, es también de León». La tensión en el aire se palpaba. León sentía que el pánico lo engullía. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué saben sobre esto?». Su voz salía entrecortada, cargada de confusión. El extraño de negro se adelantó de nuevo. «Eres el hijo de la sangre maldita, León. Tu madre hizo un pacto para que este legado fuera ocultado. Ella es la razón por la cual Nehemías jamás se ha marchado». Las palabras del extraño retumbaron como un rayo. El estómago de León se revolvió. «¿Qué estás diciendo? Mi madre era una mujer de fe». «No, ella llevó la carga. El artefacto es un portal. Y tú eres el que debe decidir. Pero debes saber
Hay una verdad oscura que nunca ha salido a la luz, insistió el hombre. El culto busca protegerte, pero le has dado la espalda. Nehemías no se detendrá hasta que la verdad se revele y tú elijas. No puedo creer lo que dices. León giró la cabeza. Su mente estaba en guerra. Clara había retrocedido. El cardenal Martínez, visiblemente agitado, exclamó: «Esto es un engaño. Debemos proteger la fe. No podemos permitir que manipulen al Papa». «No es manipulación, es la verdad», respondió el misterioso líder, su tono lleno de determinación. «Es tiempo de que comprendas lo que significan los secretos de tu madre y lo que Nehemías quiere de ti, de todos nosotros». Y en el clímax de la tensión, el artefacto comenzó a vibrar con una intensidad escalofriante. Una luz cegadora estalló desde su interior. Un susurro lleno de eco comenzó a resonar. León, paralizado por el brillo, sintió que la realidad se desvanecía, como si el tiempo se detuviera. «¿Qué sucede?», gritó, pero nadie podía oírle. La energía del artefacto crecía, abarcando la habitación, y León sintió que los secretos de su linaje, ocultos por años, estaban a punto de ser liberados. De repente, una visión lo atravesó. Su madre, sentada en una penumbra sepulcral, murmurando palabras olvidadas. Recordó la última vez que había visto su rostro. «León, debes estar preparado», resonó en su mente. Y antes de que el caos pudiera desatarse, una imagen se dibujó ante él, desgarrando su corazón. Su madre no estaba muerta. Una sombra de su sonrisa atravesó su memoria, pero debajo un significado aterrador. Ella había hecho un pacto con Nehemías. «No puede ser», exclamó León, su voz llena de angustia. Todo este tiempo, la luz aumentó, y en el centro la figura de su madre emergió, atrapada entre realidad y leyenda. «¿Qué harás, León? El tiempo se acaba», resonó su voz, un eco de lo divino y lo siniestro. La decisión de León estaba en la cuerda floja. Él, el Papa, a punto de enfrentarse a un legado que podría consumirlo. ¿Se atrevería a descubrir toda la verdad o se perdería en la oscuridad? «¿Qué harás, León? El tiempo se acaba», resonó su voz, un eco de lo divino y lo siniestro. Frente a él, el espectro de su madre parecía atravesar la barrera entre lo sagrado y lo prohibido. Sus ojos, una mezcla de amor y dolor, irradiaban una verdad oculta. La luz del artefacto iluminaba su rostro, cada línea y cada sombra un recordatorio de todo lo que significaba. León no podía desviar la mirada. Pero, ¿qué quería realmente de él? Las palabras de la figura oscura flotaban en su mente, entrelazándose con su angustia. «Tu madre hizo un pacto». «Mamá», un grito desgarrador escapó de sus labios. «Dímelo. ¿Qué sabes de Nehemías? ¿Por qué no me dijiste la verdad?» La figura se acercó, tendiendo la mano. «Porque nunca quise que cargaras con esto. Siempre quise protegerte». Su voz era suave, pero había un eco de tristeza, como un susurro de viento entre las hojas. «Tu linaje no solo es oscuro, es poderoso». De repente, la sala estalló en un caos. Los miembros del culto, que esperaban al borde de la desesperación, se lanzaron hacia el artefacto con movimientos rápidos y decididos. «¡No lo toquen!», gritó el líder, su rostro desencajado mientras intentaba alcanzar el pulsante objeto. La luz brilló aún más, deslumbrando a todos. «Detente». León se abalanzó hacia adelante, su corazón latiendo desbocado. Se sentía como si pendiera de un hilo, pero cuando extendió la mano, todo cambió. Un torrente de luz surgió del artefacto, atravesando el salón como un rayo. La sala tembló, cristales crujieron, y una ola de calor
envolvió a todos. Fue como si la verdad misma estuviera a punto de liberarse. Y entonces todo se detuvo. La luz pareció absorberlo todo, y en un instante de calma, León vio la imagen de su madre desvanecerse, deslizándose en la penumbra. No, mamá. Su desesperación fue un eco ahogado. Los murmullos se intensificaron. El culto, ahora frenético, intentaba contener la energía desatada. El cardenal Martínez, con el rostro rojo de furia y miedo, gritó: «¡Este es un desastre! ¡Regresen!». Pero León estaba atrapado. De su mente surgió un recuerdo. Su madre había dado cierta advertencia sobre la sangre. No puedes permitir que tu destino te consuma. Debes ser más fuerte. La revelación retumbó en su interior. León, Clara lo llamó, luchando entre la multitud para llegar a él. Su rostro reflejaba terror y preocupación, pero había algo más, un tenaz deseo de protegerlo. No puedes hacerlo. Esa luz lo cambiará todo. León la miró, tentado a aferrarse a su voz, pero el artefacto seguía resonando, atrayéndolo. En un súbito impulso, extendió la mano hacia adelante. Un repentino grito irrumpió. «¡No lo toques!». Era el extraño encapuchado. Se interpuso justo a tiempo. El artefacto lanzó una chispa intensa, y en ese momento, la figura en la penumbra se tornó amenazante. «Tú no puedes interponerte». La voz se elevó, resonando con un poder antiguo. «León, retrocede», exclamó Clara. Pero él estaba paralizado por un tipo diferente de miedo. Ante sus ojos, la imagen de su madre apareció de nuevo, pero ahora era diferente. «Dame la verdad, León. Tu verdadero linaje está a punto de revelarse», dijo ella, pero su mirada estaba llena de un tormento que nunca había visto. «¿Qué es eso?», preguntó León. «¿Qué tienes que ocultar?». Y en un giro desgarrador, la figura neblinosa mostró su verdadero ser. Un rostro conocido emergió, un reflejo de su madre, pero con un toque devastador. La figura ocultaba una cicatriz, un signo de un pacto que superaba todas las explicaciones. «Tu identidad no es solo la sangre de tu madre. Mi madre era del culto». La revelación llenó la sala. Una verdad devastadora que lo dejó sin aliento. «No puede ser», gritó León, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara, el cardenal, los miembros del culto, todos atónitos por lo que escuchaban. «Te traicionaron desde el principio, León. Ellos nunca quisieron protegerte, solo querían controlarte», susurró la mujer, su voz un eco de traición. Era un juego de sombras, y él había sido el peón. «¿Qué harás ahora, León? ¿Seguirás sus pasos o enfrentarás tu verdadero destino?». La pregunta resonó como un trueno. La sala temblaba con la tensión, pero el tiempo se detuvo. León sabía que debía elegir. ¿Lo haría por la fe, por su madre, o liberaría el oscuro secreto que había decidido ignorar tanto tiempo? La duda lo rodeaba, dejando un vacío palpable, porque al final, ¿realmente podría confiar en sí mismo? ¿O el legado que heredaba solo lo llevaría a una oscuridad de la que no podría escapar? León sabía que debía elegir. ¿Lo haría por la fe, por su madre, o liberaría el oscuro secreto que había decidido ignorar tanto tiempo? El aire era denso, electrizante. El murmullo en la sala se intensificaba. Todos los ojos estaban fijos en él, expectantes, atisbando una respuesta. La luz del artefacto seguía pulsando, feroz y seductora. Pero ¿qué pasaría si al tocarlo sellaba su destino? En un giro repentino, un estridentísimo crujido resonó en las paredes. Las grandes puertas de la basílica se abrieron con un estruendo. Una sombra alta y oscura se proyectó en el umbral, y todos giraron automáticamente. Era un hombre.
Un grupo de figuras lo seguía, sus rostros ocultos bajo capuchas. «No lo hagas», gritó el hombre. Su voz era desgarradora, llena de desesperación. «León, ven aquí, ahora. Ellos son los que realmente buscan controlarte». Las palabras lo atravesaron como un impacto, como un giro de cuchillo. La confusión en el rostro de León se transformó en un pánico inexplicable. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblorosa. «Soy Miguel, un antiguo amigo de tu madre. Hemos tenido que ocultarnos por años, pero no es seguro aquí». Sus ojos eran sinceros, un reflejo de miedo y anhelo. «Ellos no son lo que dicen ser». El culto se agitó, las miradas se cruzaron, volviéndose un campo de batalla de emociones. «Es un mentiroso, no le creas», gritó el líder encapuchado, su tono desgarrador. «Ven aquí, León. Ellos intentan desviar la verdad». León sintió que el suelo temblaba. Cada decisión parecía llevarlo a un abismo. La tensión lo contenía en una burbuja hecha de miedo y desesperación. «¿Qué verdad?». Se volvió hacia Miguel, buscando respuestas. «Tu madre y yo éramos parte de lo mismo, un grupo opuesto a Nehemías. Ellos han ocultado un secreto mucho más grande de lo que imaginas». La voz de Miguel reverberaba en el silencio aterrador. «¿Qué secreto?», murmuró León, luchando por procesar cada palabra. El hombre dio un paso más. Su voz era baja, pero intensa. «La sangre no solo se hereda, se transmite poder. El camino que sigas definirá no solo tu vida, sino el destino de la iglesia. Tu madre no quería que tú llevaras esta carga». Un estremecimiento lo recorrió de arriba a abajo. Las revelaciones chocaban con cada latido de su corazón. La madre de León había sido parte de un grupo que luchaba contra Nehemías. ¿Cuál era su relación con él? Eso significaba más que solo secretos familiares. «Miguel, basta de mentiras», intervino la mujer de la sombra, su mirada desafiante, pero había un destello de incertidumbre. «El chico necesita saber la verdad, pero no esta, no esa versión. ¿Por qué hay tanto miedo a la verdad?». Los labios de León se movían, buscando el sentido. «¿Por qué lo ocultaron?». Miguel miró a los ojos del Papa, su boca temblorosa pero decidida. «Porque el poder de Nehemías es insaciable. Si lo tocas, podrías abrir un portal que nunca se cerrará. La oscuridad atravesará la tierra y jamás volveremos a ver la luz». Un murmullo surgió entre el culto, una mezcla de incredulidad y miedo. La figura oscura lanzó una risa burlona. «Ridículo, esto es solo una táctica para engañarte». Pero su voz vaciló, evidente la desconfianza. León sintió un torbellino de emociones. No podía ser parte de este juego. No podía permitir que se aprovechara de él. Y sin embargo, había algo en la voz de Miguel que resonaba verdaderamente. «Tú decides, León, tú decides», clamó la hermana Clara, añadiendo su voz al clamor de confusión. «Que todo arda en la verdad o se ahogue en la oscuridad». Y lo vio. La luz del artefacto titiló con una fuerza que era casi hipnótica. Las imágenes de su madre aparecieron nuevamente, pero esta vez sonreía, y en sus ojos había amor. «¿Qué harás, León? ¿Seguirás el camino del culto o del legado que lleva en tu sangre?». «La decisión es tuya». La pregunta resonó, densa, urgente, enredada con su propia existencia. El silencio se apoderó de la sala, y en un instante de claridad abrumadora, un grito desgarrador resonó. «Tu madre jamás debió traicionar a Nehemías». Las palabras del encapuchado rompieron la calma, revelando un secreto devastador que lanzaba la sala al abismo. León lo sabía. Esto no había terminado, pero la siguiente decisión, monumental y aterradora, se alineaba frente a él. ¿Podría enfrentarse a la verdad que prometía cambiarlo todo? La atmósfera se volvió un campo de batalla silencioso. León, atrapado en la vorágine de revelaciones y traiciones,
sintió cómo la presión lo abrumaba. El rostro de su madre se desvanecía y evolucionaba, convirtiéndose en un eco de advertencias pasadas. La luz del artefacto brillaba intensamente y en su interior un poder antiguo parecía llamarlo. «León, no lo hagas», gritó Clara, intentando atravesar la confusión. Su voz era un faro entre la tormenta. «Es un engaño. No puedes permitir que ese objeto lo consuma todo». El instinto lo llevó a mirar a su alrededor. Miguel, con una expresión intensa, parecía dispuesto a arriesgarlo todo. «Escucha, de ti depende que la verdad prevalezca. Nehemías busca manipular tus decisiones. No te dejes llevar por el miedo». Las palabras de Miguel resonaron en su mente como un mantra. ¿Podría realmente cambiar el destino que lo había perseguido tanto tiempo? «Mamá, dime qué hacer», clamó León, sintiendo un nudo en la garganta. La sala vibraba con una energía que lo mantenía en vilo. La sombra que una vez fue su madre apareció brevemente en el halo de luz, sonriendo con amor y tristeza. «Debes enfrentarte a la verdad, León. Solo así tendrás el poder para decidir tu destino». Era un reto claro y directo. Una sacudida de realidad lo golpeó. La sangre que corría por sus venas no era solo un legado de oscuridad, sino también de fuerza. En ese momento tomó una decisión. Levantó la mano hacia el artefacto, la luz centellante envolviéndolo en un abrazo energético. «Yo elijo la verdad», gritó, mientras sus dedos tocaban la superficie brillante. Una explosión de luz lo consumió. El instante se convirtió en un remolino de visiones y sonidos. Pasó de recuerdos de su infancia a imágenes de una lucha ancestral, de voces que clamaban por justicia y redención. La luz se expandió, creando una onda que sacudió los cimientos de la basílica. Todos los presentes se sintieron atrapados en su resplandor. Mientras el caos giraba a su alrededor, León sintió que la sombra de Nehemías luchaba por penetrar el brillo. «No puedes escapar», resonó la voz oscura en las profundidades de su ser. Pero León se mantuvo firme. «No seré tu peón más». Punto. Con un grito liberador, la luz estalló en 1000 fragmentos de esperanza, disipando la oscuridad. Uno a uno, los miembros del culto retrocedieron, y Miguel se alzó junto a él, encontrando apoyo en su determinación. León miró a Clara, que lo observaba con lágrimas en los ojos, creyendo. «Tú eres el futuro de la iglesia, León. No lo olvides, la verdad siempre prevalece». La luz se calmó, y un silencio reverente llenó el lugar. La figura oscura de su madre se desvaneció lentamente. Junto con el eco de Nehemías, el conflicto que había retumbado en sus venas desapareció, dejando solo claridad en su mente. «Lo logramos», exclamó Miguel, mientras la tensión se disipaba. La basílica seguía intacta, pero había cambiado para siempre. Las sombras habían sido ahuyentadas, los secretos expuestos. «Debemos seguir adelante», sugirió. León miró a su alrededor. Había batallas perdidas, pero también esperanzas. «No puedo hacerlo solo. Necesito apoyo. Y ahora tal vez puedo guiarlos hacia la luz». Con una resolución renovada, se dio cuenta de lo que significaba su papel. No solo era un líder, sino un faro de verdad. Justo entonces, una vibración excitante atravesó el aire. Todo lo que había ocurrido seguía palpitando en su interior. ¿Y ahora qué? ¿Qué misterios quedarán por desenterrar?, se preguntó en voz alta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Clara. «Esto es solo el comienzo, León. La verdad siempre tiene más caminos que explorar». León sintió que su corazón se llenaba de nuevos titubeos de curiosidad y desafío. El camino por recorrer era incierto, pero sabía que tenía aliados. Juntos enfrentarían lo que venga. «Hermano,
Necesitas suscribirte ahora para no perder las próximas revelaciones divinas. Este es el momento de demostrar tu fe. Haz clic en el botón de like ahora y ayuda a que esta palabra de esperanza llegue a más almas. Inunda la sección de comentarios con tus oraciones, testimonios y teorías sobre este misterio celestial. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 compañeros de fe que necesiten este mensaje de luz.